Muy buenos días, bienvenidos a esta serie de webinars que se titula Evolución Digital Marítimo Portuaria para la Alta Competitividad. Soy Oscar Rodríguez, gerente de proyectos de Marine & Port Consultants. Somos business partners desde el año 2018 y les presento a Angie Rodríguez. Muchas gracias, Oscar. Les damos a todos la bienvenida. Mi nombre es Flor Angie Rodríguez. Soy especialista de campañas de ESRI Colombia y con Oscar los vamos a acompañar el día de hoy en esta sesión. El día de hoy, 5 de noviembre, comenzaremos con el primer eje que se titula Estrategia Geoespacial para la Alta Competitividad. Como les comentamos, es una serie de 3 webinars. El siguiente webinar será el 12 de noviembre y hablaremos sobre eficiencia en las operaciones portuarias, y el día 19 de noviembre hablaremos de infraestructura portuaria. El día de hoy nos van a acompañar grandes invitados. Tendremos la participación de DIMAR, la Universidad del Norte. Oscar nos va a acompañar con una presentación de Marine & Port sobre las herramientas SIC sobre la gestión ambiental portuaria. Y desde nuestra casa matriz tendremos una presentación de Rafael Ponce. Rafael, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael Ponce. Yo trabajo para ESRI en servicios profesionales y soy el consultor global marítimo de la empresa. Y hoy voy a dar una presentación sobre el gemelo digital y cómo esto puede implementarse a través de una estrategia geoespacial portuaria. Voy a habilitar primero mi laser pointer y procedemos. Quisiera empezar primero comentando cuáles son los retos globales que en general tienen los puertos hoy en día. Sin lugar a dudas, la pandemia que estamos viviendo ha afectado a todos los niveles y el área marítimo portuaria no es una excepción, y hoy más que nunca vemos la importancia de mantener el tren logístico en la distribución de bienes y mercancías alrededor del mundo. Otro de los grandes retos previo a la pandemia y que afectan a los puertos hoy en día son esas fluctuaciones que hay en la demanda de bienes y servicios y esa continuidad que debe existir en la cadena logística. Los cambios que se dan en la forma en la que los puertos se financian, muchos de ellos con capital privado, algunos otros con capital público y privado, otros formando parte de un municipio, de la ciudad donde se encuentran, lo cual hace a cada puerto un caso único. Y la forma en la que estos son operados a través de concesiones, a través de compañías internacionales que proveen diferentes tipos de servicios. Otro de los grandes retos es que la infraestructura va envejeciendo, se tiene que renovar. Por esa fluctuación en la demanda, a veces hay que cambiar el uso de las instalaciones, las inversiones que se tienen que realizar, que pues nos lleva a tener que tener un mejor o más cuidadoso manejo del riesgo corporativo, dónde se invierte, para qué se invierte. Y finalmente, pero no menos importante, lo que muchos puertos buscan hoy en día es reducir las emisiones de gases de carbono y alcanzar esa clasificación de puertos verdes. ¿Cómo se pueden atacar estos retos y cómo se puede llegar a la excelencia operacional? Bueno, algunas de las transformaciones clave que consideramos es el manejo estratégico de los activos de la infraestructura portuaria de la organización, que esta infraestructura se vuelva inteligente, es decir, que podamos tener un monitoreo dinámico de lo que está sucediendo en la instalación portuaria, donde podamos ver las operaciones en tiempo real, lo cual también nos permite hacer un mejor planeamiento para optimizar ese transporte multimodal, que no termina
con la descarga de bienes o productos en la terminal portuaria, sino que debe de continuar esa cadena logística de manera ininterrumpida. Y también algo muy importante es la posibilidad de la integración de otros sistemas de información a nivel corporativo que se puedan interconectar y que puedan ser utilizados para intercambiar información. Esto se puede lograr a través de la digitalización del puerto, donde la información se organiza, se estructura de una manera lógica, que permita la coordinación y la colaboración entre todos los actores que integran esta comunidad portuaria, que redundará en una mayor eficiencia y una mayor competitividad. Ahora hablamos de la digitalización y del gemelo digital. Bueno, ¿qué es esto? Este es un ejemplo muy sencillo, muy básico, pero creo que explica de manera muy clara qué es un gemelo digital. Aquí tenemos el ejemplo de un vaso con agua. Este es el objeto del mundo real. Y el gemelo digital de este vaso con agua es establecer sus diferentes parámetros y los valores para cada uno de estos parámetros que describen al objeto del mundo real en una base de datos. Este objeto tiene una posición en el espacio, le damos su localización. En este caso es un vaso que está sobre la mesa. Esa es su información geoespacial. Y finalmente, este objeto también tiene diferentes estados en el tiempo. Le agregamos el factor tiempo al objeto y con esto completamos el gemelo digital de, en este caso, un vaso con agua. Este parámetro de tiempo no solamente es tiempo real, sino también tiempo histórico, cómo ha sido su desarrollo a lo largo del tiempo, que nos permita a su vez poder hacer predicciones sobre dicho objeto para tener una mejor planeación. De esta manera tan sencilla podemos definir lo que es un gemelo digital. Desde el punto de vista geoespacial, ¿qué es lo que se necesita para el establecimiento de este gemelo digital? Pues se necesita de un sistema de información geográfica que permita la interconexión de la comunidad portuaria para que les permita coordinarse y colaborar de una manera más eficiente. Lo que va a hacer que se integre todos esos datos, se conviertan en información y que transformen a la comunidad portuaria en un gemelo digital, finalmente. He hablado de la comunidad portuaria y quisiera detenerme un momento muy breve para describir qué es, en qué consiste un sistema de comunidad portuaria, o PCS por sus siglas en inglés. No voy a hablar muy detalladamente al respecto porque hay una presentación específica que va a hablar del tema, pero sí quiero mencionar que en un sistema de comunidad portuaria hay muchos actores y aquí vemos en la parte inferior de esta lámina algunos de los actores más importantes de una comunidad portuaria. Consideramos que un sistema de información geográfica puede fungir como el sistema nervioso de este sistema que permita ese flujo de información, y en la parte derecha de la lámina representamos ese sistema nervioso que permite la organización de la información y su flujo a diferentes actores a diferentes niveles dentro de la organización y a través de organizaciones. Es una plataforma compartida que proporciona información tanto a usuarios públicos como privados. ¿Cómo se establece este sistema nervioso de información geoespacial? Pues primero a través de una estrategia geoespacial, en la cual se incluya la posibilidad de crear y proveer mapas y servicios de localización, que esta información nos permita hacer análisis geoespacial en el tiempo y espacio para hacer predicciones, que nos permita proporcionar
esta información a usuarios, no solamente profesionales en las diferentes áreas, sino tomadores de decisiones, creadores de políticas, y que sea abierto y amigable para todos, incluso para hacer programación de ciertas actividades, de ciertos procesos repetitivos que se puedan automatizar lo más posible. Creando una nube geoespacial donde la información se pone a disposición de diferentes actores de la comunidad portuaria, donde hay productos de información y donde el software también se provee como un servicio para que tanto los buques que arriban a puerto como los que proveen los servicios puedan hacerlo a través de este tipo de plataforma. Ahora bien, para implementar esta estrategia geoespacial debemos considerar principalmente 3 tipos de sistemas. Uno sería el sistema de registro, que es básicamente las bases de datos donde se organiza la información y que nos permiten accederla para las transacciones diarias que estemos haciendo. Un sistema de conocimiento, donde esa información que está organizada en bases de datos sean analizadas para ver sus tendencias, para ver cómo se están comportando, que nos permita hacer esas predicciones de las que ya he hablado. Y un sistema de colaboración donde se pongan a disposición de usuarios aplicaciones, mapas, productos de información que permitan la toma de decisiones, tomando ventaja de las nuevas tendencias tecnológicas como lo son el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el poder conectarse con sensores remotos, poder tener información de retroalimentación en campo, tomando ventaja de todas estas variables para que se integren al sistema y permitir esa colaboración entre todos los actores de la organización o del sistema de comunidad portuaria. Esta plataforma geoespacial, estos 3 grandes sistemas, no necesariamente se tienen que implementar de inicio en toda la organización. Esto puede ser implementado a nivel de un solo departamento, a nivel de 2 o más departamentos dentro de una organización, o a nivel de múltiples organizaciones dentro de esa comunidad portuaria. Y puede ir creciendo de acuerdo a las necesidades y de acuerdo al tamaño del puerto y del tamaño de esa comunidad portuaria, pudiendo ser hasta cierto punto un sistema de sistemas donde se sirve como de hub de distribución de toda esa información geoespacial para ser distribuida y diseminada a todos los que la requieran. Ahora, ¿cómo se inserta esta plataforma en las diversas actividades que existen en un puerto marítimo? Voy a hacer mención de un aspecto muy importante. Todos son muy importantes, desde luego, pero voy a tomar uno por las restricciones de tiempo que tenemos y para hacerlo más dinámico, el caso de las operaciones portuarias. Empezamos con el concepto de gestión de tráfico marítimo, o STM por sus siglas en inglés. Este concepto es parte de la iniciativa de e-navegación de la Organización Marítima Internacional y busca la estandarización en el intercambio de información en tiempo real entre los buques, entre buques y puerto, entre puertos y entre autoridades y compañías navieras, para mejorar la calidad de la información, poder hacer predicciones que permitan las operaciones justo a tiempo, y voy a hablar de ello en un momento, y que también nos den una mejor conciencia de la situación del entorno en el que se están llevando a cabo las operaciones. En la parte inferior de la lámina vemos algunos ejemplos de servicios STM, desde la planeación de la derrota hasta el intercambio de información de derrotas entre buques que se cruzan en alta mar o en canales de navegación o en áreas de navegación restringida, hasta finalmente llegar a la sincronización con la autoridad portuaria, con los servicios portuarios,
para aquellos servicios que requiere el buque previo a su arribo a puerto. Para poder tener esta eficiencia, este flujo de información en cualquier lugar del mundo, es necesario contar con estándares internacionales, donde los buques que visitan puertos asiáticos hablen el mismo idioma, si ustedes quieren, que los puertos en Latinoamérica o en Europa. Voy a mencionar el ejemplo aquí de un estándar específico, quizás no muy conocido por muchos, es el estándar universal de datos hidrográficos, o llamado también S100, que es un marco de referencia a partir del cual se generan especificaciones de producto. Estas especificaciones de producto tienen como finalidad generar esos productos de información geoespacial para que puedan ser utilizados a bordo en sistemas ECDIS, de despliegue de información de navegación, pero también para que se puedan utilizar en sistemas en tierra, información de apoyo a las operaciones marítimo-portuarias, y que esta información pueda ser intercambiada sin mayor problema en el mismo estándar entre todos los participantes. ¿Quiénes utilizan el S100? Brevemente les comento: la Organización Hidrográfica Internacional para la publicación de productos de seguridad a la navegación, la IALA, que es la Asociación Internacional de Faros y Ayudas a la Navegación, particularmente interesada en sistemas de identificación automática y en sistemas de tráfico marítimo, ayudas a la navegación, llamadas a puerto para el arribo a puerto. La Organización Marítima Internacional, la Organización Meteorológica Internacional y otros más, como podemos ver aquí, hasta la OTAN es otra más de las que utilizan el estándar S100, que está dividido en diferentes dominios y que en cada dominio hay un responsable para el desarrollo de las especificaciones de producto correspondiente. Con respecto a IALA y a las llamadas a puerto, específicamente me quiero enfocar brevemente en un grupo que se formó con la finalidad no solo de tener un estándar en el cual la información se intercambie, sino también en tener un estándar en el cual se establecen protocolos de orden, de procedimiento para proveer esa información. Este consejo en particular se llama Port CDM. CDM quiere decir Colaboración para la Toma de Decisiones, por sus siglas en inglés. Es un consejo internacional formado por 40 participantes, tanto del sector público como del sector privado. Y ellos han desarrollado un estándar muy recientemente, en abril de este año, que se llama el S211, para las llamadas de arribo a puerto. Este estándar busca manejar la información en 3 etapas muy importantes, que es la etapa de arribo y los servicios que requiere el buque cuando está arribando a puerto, prácticos, remolcadores, etcétera. La segunda etapa es la estancia en puerto, lo que requiere para el atraque propiamente, los servicios que va a requerir el buque durante su estancia en puerto, si está fondeado, todas las actividades que corresponden a su visita. Y finalmente la etapa de zarpe de puerto, los servicios que requiere el buque para zarpar y dejar el puerto y continuar su viaje, teniendo como etapas contextuales muy importantes las etapas de prearribo, la navegación de prearribo, y de post-zarpe, la navegación hacia su nuevo destino. Hay otra presentación que se hará en una segunda serie de webinars que hablará más específicamente de Port CDM y del estándar S211, pero baste saber por el momento que es la forma de organizar la información de llamadas a puerto para el arribo de estos buques, utilizando los estándares internacionales, el S100 en particular. Y otro concepto muy importante es el de ventana única, que es la forma
forma en la cual estos productos y servicios se van a hacer llegar a los usuarios, en este caso a los buques que van a arribar a puerto. Y también para el buque para proporcionar su información antes del arribo a puerto. En este diagrama de la parte inferior empezamos del lado izquierdo con una infraestructura de datos geoespacial, llamada en este caso hidroespacial porque es información marítima, de la cual se puede derivar lo que en el concepto de navegación se llama estructura común de datos marítimos, o CMDS por sus siglas en inglés, donde se generan una serie de servicios que se le llama portafolio de servicios marítimos. Estos servicios se dan a través de esa ventana única donde se conectan de manera segura los buques y los proveedores de servicios para que el buque pueda acceder a esa información necesaria previo a su arribo. Y hablé hace un momento del concepto de arribo justo a tiempo. Todo lo que esta serie de protocolos, estándares y metodologías buscan es la eficiencia, el no perder tiempo. Y el arribo justo a tiempo lo que busca es la optimización de esas llamadas de arribo a puerto. Y principalmente con la finalidad de reducir sus emisiones de gases que generan el efecto invernadero, reducir la firma de carbono para que pues los puertos también puedan en su momento alcanzar esa clasificación de puertos verdes. El concepto de justo a tiempo lo vemos en esta gráfica, muy sencillo. En vez de ir a la velocidad máxima para arribar al puerto lo más pronto posible y luego permanecer un cierto tiempo fondeado antes de poder atracarse en el muelle, pues se reduce la velocidad a una velocidad óptima en la cual el buque reduce sus emisiones y no tiene que perder tiempo al arribar y continuar utilizando sus motogeneradores para generar su electricidad, sino que llega en el momento justo para entrar a puerto y atracar en su terminal asignada. Ese es el concepto de justo a tiempo. Ahora bien, veamos unos ejemplos de estos sistemas geoespaciales en acción en actividades de operaciones portuarias. Este es un ejemplo del puerto de Long Beach, en California, en los Estados Unidos, donde en la parte central vemos un mapa interactivo donde se ve el estado de tráfico marítimo combinado con información batimétrica e información de imagen satelital. En este caso, las capas se seleccionan de acuerdo al nivel de acercamiento que hagamos en la pantalla, pero nos permite tener una idea general del tráfico marítimo y en este tablero de información tener información meteorológica, información oceanográfica que nos permita realizar las operaciones de arribo y zarpe de manera segura. Sobre todo la interacción con los prácticos, los remolcadores. Otro sistema que se puede utilizar es un sistema de navegación de precisión, donde podemos ver cuáles son las áreas seguras de navegación del buque conforme a sus características y dimensiones, principalmente considerando el calado de los buques que arriban a puerto y cuáles son las áreas del puerto en las que este buque puede entrar, puede pasar, y también que nos permita trabajar con la profundidad bajo la quilla cuando en algunos puertos se da el caso de que los buques de mayor calado entran con pleamar y se planean operaciones con buques de menor calado en otras condiciones de marea baja. También es muy importante contar con la información en las terminales portuarias, cómo se están desarrollando las operaciones, cuáles son las terminales ocupadas, cuáles son las terminales disponibles y qué es lo que están haciendo.
muy importante en el manejo eficiente de los activos, el estado en el que se encuentran los diferentes servicios en cada una de las terminales portuarias, dependiendo de los requerimientos del buque que arriba, si es un buque tanque, si es un buque granelero, un portacontenedores, roll-on, roll-off, etcétera. Muy importante las características de la terminal y los servicios disponibles en cada una de estas terminales. Este es parte de ese control eficiente de activos. Desde el punto de vista operacional y desde el punto de vista de seguridad, el contar con un sistema de video o de cámaras fotográficas que nos permitan ver en tiempo real el estado en que se encuentra cada área del puerto, cada terminal portuaria, cada bodega, cualquier parte de la infraestructura. Es muy importante poder ver también el estado en el que se encuentra, y este es simplemente un ejemplo del puerto de Rotterdam. Algo que también es muy importante para muchos puertos es contar con la información batimétrica detallada para saber dónde sí y dónde no pueden arribar los buques. En muchos casos la carta náutica y la carta náutica electrónica proporcionada por la autoridad no está a la escala necesaria del puerto para sus operaciones en el puerto interior, y algunos puertos la producen. Nuestro sistema de información geográfica permite esta producción, permite la creación de cartas batimétricas con una alta densidad de información batimétrica y cartas electrónicas de alta definición también, donde se pueden crear cartas hasta escalas 1 a 500, 1 a 250, que normalmente no son producidas por la autoridad hidrográfica. Finalmente, lo que se busca es lograr el modelo digital, el gemelo digital del puerto, donde podamos ver en 3 dimensiones y en 4 dimensiones, si consideramos el tiempo, el estado y condiciones en las que están todas nuestras terminales portuarias, para que se pueda decidir en dónde sí y en dónde no pueden realizarse las actividades de atraque, zarpe, carga y descarga. En resumen, podemos decir que la estrategia geoespacial sirve para establecer ese sistema de información de localización que se va a utilizar a lo largo y a lo ancho de toda la organización, que permita la colaboración entre usuarios, que permita como ser un apoyo para la toma de decisiones, que gente trabajando en campo pueda también acceder a información necesaria para ellos a su nivel, y que a su vez puedan retroalimentar el sistema en tiempo real proveyendo información, que esta información nos sirva para hacer análisis y predicción y planeamiento a futuro, y que finalmente organice toda esa información en las bases de datos. El objetivo es poder tener todas las herramientas necesarias para hacer una evaluación de la situación que nos permita tomar una decisión y que esa decisión nos lleve a acciones. Acciones que van a redundar en una mayor seguridad en las operaciones, una mayor eficiencia en las operaciones, y que por ende nos harán más productivos y más competitivos hoy en día en la industria marítimo portuaria. Quisiera terminar mi presentación simplemente estableciendo que para poder llegar al objetivo de un gemelo digital es importante establecer una estrategia geoespacial para la digitalización del puerto. Esta no tiene que ser a gran escala de inicio, puede ser a escala pequeña, puede ser a nivel departamento, puede ser a nivel de una sola organización o a un nivel máximo de toda la comunidad portuaria. Tiene que ser flexible y escalable para que pueda ir creciendo conforme a las necesidades y capacidades de cada organización, tomando en cuenta el establecimiento de una infraestructura de datos espaciales, utilizando estándares internacionales derivados del S100, en este caso como los ejemplos que he dado, como el S211, para que se integren a la comunidad portuaria como ese sistema nervioso,
y que esta información se canalice a través de una ventana única que permita el acceso de esta información a todos los interesados al nivel que la requieran. Con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias por su atención y si hay alguna pregunta o comentario, pues con todo gusto trataremos de responderlo. Gracias. Rafael, muchas gracias por tan excelente presentación. Recuerden, por favor, desde sus casas están abiertos los chats para que puedan dirigir cualquier tipo de preguntas de la presentación de Rafael. A continuación, daremos espacio a Dimar. Exactamente, nos va a estar acompañando Paola Echeverry con una presentación sobre la infraestructura de datos espaciales marítima. Bienvenida, Paola. Gracias, Oscar. Gracias, Flor. Buenos días, mi nombre es Paola Echeverry, soy la administradora de la infraestructura de datos espaciales marítima, fluvial y costera desde la Dirección General Marítima. Y hoy quiero contarles por qué es importante para el país contar con una infraestructura de datos espaciales sectorial que nos permita a todos hacer una mejor gestión del territorio marino costero desde nuestras esferas. El territorio marino costero es una zona muy delicada y muy compleja por ser el área de interacción entre el mar, los ríos que desembocan en ella, el continente con su parte litoral que está en constante contacto con el mar, el aire y los ecosistemas que en ella habitan, tanto marinos como costeros. Estas zonas se ven además presionadas de una mayor manera por las actividades que el hombre ejerce en ellas. Esto se llama en épocas modernas la antropósfera, que es un nuevo componente de la Tierra en el que los humanos ejercen presión al hacer uso y al alterar los ecosistemas. Es por esto que en todo el mundo, incluido Colombia, las entidades que tienen injerencia sobre las zonas marino-costeras día a día generan información y conocimiento para hacer una mejor gestión y hacer un desarrollo sostenible. Esto hace que exista en Colombia una gran cantidad de sistemas de información geográfica dedicados a esta mitad del territorio, pero desde diferentes temáticas y con diferentes intereses. Por ejemplo, la Dirección General Marítima es la Autoridad Marítima Nacional, ejerce su jurisdicción sobre este 50% del territorio aproximadamente, hace presencia a través de 18 capitanías de puerto, 2 centros de investigaciones oceanográficas e hidrográficas, uno en el Caribe y uno en el Pacífico, 8 estaciones de control de tráfico marítimo que monitorean 24 horas al día las actividades de ingreso a aguas colombianas de buques, 4 plataformas de investigación científica marina que generan conocimiento de estas zonas de nuestro país, 3 grupos de señalización marítima que se encargan de mantener seguro el acceso a los puertos, 2 botes de Bahía Mayor, un centro nacional de alerta por tsunami, 2 buques balizadores, un helicóptero de búsqueda y rescate y un centro de monitoreo y vigilancia marítima. Además, DIMAR lidera el Centro Colombiano de Datos Oceanográficos, CECOLDO, la infraestructura de datos espaciales marítima, fluvial y costera, que es de la que vamos a hablar hoy, y el Sistema de Información de Tráfico Marítimo, llamado SIGMAR. Para garantizar la seguridad integral marítima, DIMAR tiene diferentes componentes, de los cuales se genera información constantemente todos los días y cada uno tiene su propio sistema de información especializado, además de personal y profesionales expertos en cada materia, en control de tráfico marítimo, en inspección de litorales, en protección marítima, en ayudas a la navegación, en hidrografía, en meteorología, en protección del medio marino, en investigación científica marina y en muchas más. Cada una genera información que podría parecer dispar. Todos tienen su sistema de información, su tipo de datos y sus objetivos, pero dada la importancia de la información geográfica y de poder unir toda la información que todos estos sistemas producen, se generó la idea de crear una infraestructura de datos espaciales marítima, fluvial y costera al interior de la entidad,
que fuera un instrumento temático integrador que facilitara la disponibilidad y el acceso a la información marítima y costera del país, que dispusiera herramientas tecnológicas y soporte técnico a los usuarios internos y también externos, que permitiera acceder de manera democrática al conocimiento para hacer planificación y control de actividades y fenómenos que ocurren en los océanos y litorales. Esta infraestructura de datos espaciales se diferencia de un sistema de información geográfica porque no es interno para la entidad. Este también permite la participación externa de la comunidad científica, de la comunidad académica y en general de la comunidad marítima del país. ¿Cómo nacieron las infraestructuras de datos espaciales? Esto es una historia antigua. En el mundo se vio la necesidad de crearlas precisamente por esto, porque tenemos muchos sistemas de información con información muy valiosa, pero estaba siendo muy difícil unificarla toda en un mismo sistema para hacer un análisis holístico o integral. Entonces, en el año 2004 se creó la Asociación Global de Infraestructura de Datos Espaciales, GSDI, como una asociación de red inclusiva que unía a todos los sectores, a las agencias gubernamentales, a la sociedad civil, a empresas privadas, empresas públicas, a particulares que desarrollaran investigación en cualquier temática y que produjeran información espacial. Su objetivo era abordar mejor los problemas sociales y generar herramientas que permitieran a la sociedad acceder a la información de manera libre. Esta entidad se disolvió en 2018 cuando se consideró que ya otras entidades a nivel mundial habían asumido su misión. A partir de este momento, el liderazgo lo tomó las Naciones Unidas con el grupo de expertos en información geoespacial, que también es un mecanismo intergubernamental para toma de decisiones conjuntas y establecimiento de normas y políticas al respecto del manejo de la información geográfica. Dos entidades que se unieron a ellas y que ahora generan los estándares y las políticas para el manejo de la información espacial son la Organización Internacional para la Estandarización, ISO, y el Consorcio Abierto Geoespacial, OGC. Hoy en día ellos dictan las normas para el manejo de esta información y todas las infraestructuras de datos temáticas, nacionales, locales, siguen sus lineamientos. Una de ellas en el sector marítimo, que es el que nos compete hoy, es la Organización Hidrográfica Internacional, que creó la infraestructura de datos marinos del mundo. Y a nivel nacional, el IGAC, cumpliendo con lo establecido en el COMPES 3585 de 2009, creó la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales. En 2019, es decir, muy recientemente, DIMAR tomó el liderazgo de crear la Infraestructura de Datos Espaciales Marítima, Fluvial y Costera como una necesidad de país de contar con una infraestructura que se dedique a generar conocimiento, a permitir el conocimiento, el acceso de conocimiento y a unificar toda la información espacial de mares y costas de nuestro país. Contar con una infraestructura de datos espaciales nos permite a todos los que tenemos relación con las zonas marino-costeras desde cualquier ámbito de competencia, tomar decisiones informadas a escala local y nacional, contar con una comunidad mejor dotada para afrontar retos con acceso a información crítica, y acceder, integrar, utilizar datos espaciales procedentes de fuentes diversas, incrementando el conocimiento. La idea de una infraestructura de datos espaciales no es ser la única base de datos ni la única herramienta espacial con la que cuenta el sector. La idea de la infraestructura es ser el eje que articula toda la información que las demás producen para poder en un mismo punto de acceso brindar conocimiento y brindar la posibilidad de acceder a la información, no solamente a las personas expertas y los tomadores de decisiones, sino cualquier persona de la comunidad que esté interesada en conocerla. Esto permite que podamos generar, con base en los datos que tenemos, estándares y políticas geoespaciales, contar con información veraz, precisa, en tiempo real,
brindar tecnologías para poder acceder a ella y finalmente fortalecer el sector marítimo, que es lo que a todos nos interesa, y contar con una comunidad marítima más informada y con mayor apropiación de esta mitad de nuestro territorio. La infraestructura de datos espaciales cuenta con datos, tecnología e información actualizados, compatibles y asequibles, conocimiento como base y guía para la toma de decisiones en pro de la comunidad marítima, acceso a información en cualquier momento y lugar con estándares y políticas, y fortalecimiento de la gobernanza del sector marítimo. Para lograr los objetivos de desarrollo sostenible no hay nada más importante que contar con datos y que los datos sean asequibles y además que sean confiables. Contar con información es vital, con información geográfica es vital porque lo geográfico es lo que une cualquier tipo de datos. Todos los datos pueden parecer dispares, pueden tener diferentes temáticas, pero todos tienen algo en común, su ubicación, porque todo ocurre en algún lugar. Si el país cuenta con información proveniente de todas las entidades y también de todos los actores que tienen injerencia en los mares y en las costas, es posible hacer una mejor toma de decisiones con miras a un desarrollo sostenible de nuestro país. Es por esto que en Colombia se firmó el COMPES, Colombia Potencia Bioceánica, como una ruta estratégica de territorio marítimo costero que lo impulsa como un factor de desarrollo sostenible de la nación. Y todas las entidades y todos los actores tienen que ver con este COMPES. El acceso a la información a través de sistemas de información geográfica y de infraestructuras de datos espaciales cada día se hace más relevante, porque está claro que estamos en la cuarta revolución industrial. Hoy en día la información tiene que estar a la mano. Sobre todo en esta época se vio más que nunca, en este año, con la situación que estamos atravesando, que todos tenemos que estar interconectados y todos tenemos que acceder en tiempo real a la información. Ninguna entidad ni ningún actor en Colombia que tenga relación o que haga uso y goce de los mares y costas puede estar fuera de esta revolución. Tiene que tener acceso a la información, poder tomar decisiones y poder compartir además su información. Esto es importante, que sea algo de doble vía, que no solamente sean las entidades quienes dan información al sector, sino que el sector también seguramente genera muchísima información valiosa que a las entidades y a Colombia le puede servir. La Dirección General Marítima utiliza para la administración de la infraestructura de datos espaciales las herramientas de ESRI. Tenemos herramientas de almacenamiento de información, de captura en campo, de publicación de contenido en la web y de interoperabilidad entre diferentes bases de datos. Esto es lo que la hace poderosa, porque aunque existen muchísimas fuentes de información, si todos cumplimos con los protocolos y con los estándares de información geográfica, es muy fácil hacer visible nuestro trabajo y nuestro desarrollo en temas espaciales a través de herramientas como estas, que nos permiten compartir y conectarnos con diferentes bases de datos y darle a conocer a la comunidad a través de las herramientas web todo lo que necesitamos que ellos sepan para que tomen decisiones informadas. Hasta aquí voy a dejar la presentación antes de pasar a unas muestras de algunas herramientas que la Dirección General Marítima ha desarrollado para la comunidad y que seguramente a ustedes les va a servir bastantes. Algunas de las herramientas espaciales que la Dirección General Marítima ha desarrollado a través de la infraestructura de datos espaciales con ayuda de los productos y servicios que ESRI nos ofrece se encuentran en el portal marítimo colombiano www.dimar.mil.co, herramientas de interacción, infraestructura de datos espaciales. Aquí hemos dispuesto visores que le brindan información actualizada y en tiempo real a la comunidad marítima para que conozca qué está pasando en nuestros mares y nuestras costas. Una de ellas es la Red de Medición de Parámetros Oceanográficos y de Meteorología Marina, una red de estaciones que se encuentran ubicadas a lo largo de la costa de los litorales Caribe, Pacífico y zonas insulares y que nos muestran en tiempo real lo que está
transmitiendo las boyas en cuanto a parámetros de humedad relativa, velocidad del viento, dirección del viento, temperatura del aire, precipitación acumulada, presión barométrica. Cualquier persona que necesite conocer las condiciones del mar puede ingresar acá y conocer y consultarlas. Muestra un histórico de 7 días, los últimos 7 días o los últimos 3 días, y se puede consultar por el nombre de la estación. Otra herramienta con la que contamos en este portal es el visor de cartas náuticas, que le permite a los usuarios hacer una consulta previa a la adquisición de una carta náutica en papel. Aquí está dispuesta la cobertura de cada una de las cartas y se puede buscar por número de carta, por propósito, por escala o por nombre de la carta. Además, tiene herramientas para hacer trazado de rutas de navegación y consultar cuáles son las cartas que cubren esa ruta y así hacer la compra correcta. Además de esto, tenemos una herramienta, dado que el control del tráfico marítimo es una de las labores más importantes para garantizar la seguridad integral marítima en el país. La infraestructura de datos espaciales, de la mano de la Subdirección de Marina Mercante y del área de seguridad integral marítima, ha desarrollado estos dos visores también: el visor de arribos internacionales y el visor de cabotaje. Estos dos visores están conectados en tiempo real con las bases de datos que se alimentan cada vez que un buque, ya sea extranjero o nacional, hace movimientos dentro del país. Entonces, por ejemplo, esta aplicación nos muestra un histórico desde el año 2012 hasta hace unos minutos, todo el tráfico marítimo que se ha movilizado en aguas colombianas. Por ejemplo, en el año 2020, si lo filtramos, han arribado a puertos colombianos 7.173 buques. ¿De dónde son estos buques? De estos países. Aquí podemos ver cuáles son los países que más vienen al país, a Colombia, por diferentes razones, y también podemos ver los países que vienen ocasionalmente. Por ejemplo, India en este año ha tenido 2 arribos y Liberia en este año ha tenido 1.213. Además, podemos ver la razón de arribo de todos los buques. Pueden venir por apoyo de asistencia, por aprovisionamiento, por arribo forzoso, por carga y descarga, por dragados, por faenas de pesca, en fin. Y también podemos ver cuántos buques han arribado por cada capitanía de puerto. Esto nos muestra que CP5, es decir, Cartagena, es la capitanía de puerto que más buques ha recibido en el 2020. Eso también nos muestra el tipo de buque que ha arribado, y el que mayor porcentaje tiene es transporte de contenedores a Cartagena. Es decir, que a Cartagena llega la mayoría de buques que vienen con carga de contenedores. En fin, esta es una muestra de las herramientas que podemos generar a través de una infraestructura de datos espaciales. ¿Por qué? Porque el área que se encarga del control del tráfico marítimo tiene una base de datos que no es geográfica y que no es abierta al público. Bueno, pero no todas las aplicaciones están dispuestas al público. Algunas son de uso interno para una toma de decisiones con rigor técnico que permitan garantizar la seguridad integral marítima. Una de esas es un desarrollo que hicimos para hacer un análisis multicriterio de todas las variables que pueden jugar un papel importante a la hora de hacer una operación buque a buque. Se hizo un análisis con herramientas SIG para evaluar con pesos cuál era más importante, cuál era menos importante de las variables, por ejemplo, la dirección del viento, la altura de la ola, la cercanía a parques o áreas protegidas, la cercanía a estaciones de control. Y después de hacer un análisis holístico de todas estas variables, se definieron para el Caribe y para el Pacífico cuáles son las zonas más idóneas para hacer estas operaciones de buque a buque. Este visor no está público por ahora, pero es muy importante para las empresas marítimas, para los operadores portuarios, para los buques, porque define con rigor técnico, como les dije,
cuáles son las áreas más idóneas y dónde se puede hacer y dónde no, definitivamente no se puede hacer una operación de estas porque genera peligro. Estos son algunos ejemplos, hay muchísimas más aplicaciones que se disponen a la comunidad y que se usan internamente para hacer el cumplimiento de la misión principal de DIMAR, que es garantizar la vida humana en el mar. Por ahora, estas son algunos ejemplos, pero ustedes pueden estar consultando el portal geográfico de DIMAR. Allí vamos a poner muchísimas más herramientas y lo que esperamos es que esto sea un trabajo de doble vía. Generar conocimiento no solo depende de las entidades ni de la autoridad marítima, sino también de ustedes. Si todos conseguimos información, producimos información, tenemos datos que pueden ser importantes para otros, debemos compartirlos. Democratizar la información hace que esta sea valiosa, porque el verdadero valor de los datos no es tenerlos, conseguirlos y almacenarlos, sino darles uso y volverlos a usar y volverlos a usar muchas veces y generar nuevos productos con base en información valiosa que otros han conseguido de alguna manera. En nombre del equipo principal de IDE y de los más de 1.500 funcionarios de DIMAR que hacen parte de esta, como productores de información, investigadores, científicos, analistas, tomadores de decisiones, les agradecemos el espacio en este webinar y la oportunidad que nos brindan de dar a conocer nuestros productos. Esperamos que sean muy útiles para ustedes y recuerden que desde este momento queda abierto el chat para sus preguntas. Muchas gracias, Paola, por la presentación. Recuerden que pueden hacer cualquier pregunta en el chat que tienen al costado izquierdo. Bueno, Oscar, a continuación tenemos una invitada de la Universidad del Norte. Así es, Angie. Nos acompañará la profesora Adriana Moros. Ella es investigadora de la Universidad del Norte y nos comentará en esta presentación los más recientes resultados de sus publicaciones, que fue en febrero de 2020, y nos hablará sobre la integración de un sistema de comunidad portuaria. Profesora Moros, adelante con su presentación. Buenos días a todos, mi nombre es Adriana Moros. Yo soy profesora del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad del Norte y el día de hoy les voy a hablar sobre los PCS. La agenda para el día de hoy va a ser una breve introducción sobre qué son los PCS, cuál es esta clasificación que le estamos dando a los PCS en OLA, cómo es la distribución de los PCS en el mundo, cómo está la academia en relación con la industria y cuáles son las futuras líneas de investigación alrededor de los PCS. Como primera medida, ¿qué son los PCS? Los PCS son, por sus siglas en inglés, unos sistemas de comunidades portuarias o Port Community Systems. Estos son unos sistemas que promueven el intercambio comercial entre el puerto y sus clientes, como es el caso de los transportistas, los importadores, las navieras, las sillas, las aduanas, las autoridades portuarias, entre otros. Pero, ¿por qué son tan importantes los PCS? Hoy en día se han vuelto indispensables dichos sistemas debido a lo que conocemos como globalización y la actual demanda de realizar intercambios comerciales en tiempo real mediante transacciones electrónicas. Un ejemplo claro de esto es nuestra situación actual de pandemia, situación que ha obligado a los mercados a subsistir garantizando el mínimo contacto personal posible. Es aquí donde entran los PCS para ayudarnos a realizar todas las transacciones posibles mediante un intercambio virtual de información y una automatización de procesos. Empezamos a hacer nuestra investigación sobre los PCS y encontramos grandes hallazgos al respecto. El primero de ellos fue la clasificación de los PCS y un inventario detallado de los mismos. En nuestra última investigación estuvimos indagando a fondo sobre dichos PCS y cómo podíamos clasificarlos. Esto con el fin de ayudarnos a desarrollar un PCS para nuestro país, Colombia. Encontramos que necesitábamos uno hecho a la medida. ¿Pero por qué? Es importante destacar que al Colombia ser un país emergente con características muy propias arraigadas a su entorno cultural, se encontró necesario el desarrollo personalizado de dicha herramienta. Entonces, al realizar nuestra investigación, encontramos como primera medida que los PCS no todos eran iguales.
y que dependiendo de su año de creación han venido sufriendo algunos cambios. Para poder clasificarlos creamos 4 olas. La primera ola corresponde a los años entre 1982 y el 2000, en donde se encontró que los principales factores para su creación fueron la transformación a servicios de tipo cliente-servicio, el cambio en Europa, la realización de procedimientos sin uso de papel y la transformación ambiental a una industria ecológica. Como vemos en la gráfica, mayoritariamente estos PCS se desarrollaron en países europeos y asiáticos. La segunda ola se centró en los años entre el 2001 y el 2010, en donde en el mundo se hace una transformación a servicios web. A su vez se crea la automatización de procesos, se fomenta la creación de leyes para la realización de procesos sin uso del papel y se migró hacia sistemas de información verdes. Esto también prioritariamente en países europeos y asiáticos. Nuestra tercera ola se desarrolló entre los años 2011 y 2017. Es aquí cuando vemos la creación de PCS en continentes más allá del europeo y el asiático. Y esto es debido a la popularización de servicios inteligentes mediante el uso de plataformas web y aplicaciones móviles. Además, se empieza a popularizar el término inteligente en todas las industrias y se crea la necesidad de estar a la vanguardia en dichos temas. A su vez, la cuarta y última ola, la cual está abierta, comienza en el 2018 pero no ha cerrado, hace referencia a la creación y transformación de PCS debido a la migración a servicios en la nube, a la creación de ecosistemas digitalizados y a la necesidad actual de realizar la mayor cantidad de procesos posibles sin el contacto humano. Es aquí cuando vemos la creación de 4 olas diferentes con transformaciones de los PCS en industrias que ya estaban establecidas o la creación de nuevos PCS en diferentes partes del mundo. Es aquí cuando tenemos no solamente una clasificación con base en diferentes factores, sino en la ubicación geográfica de los PCS. De nuestra clasificación e inventario detallado de los PCS, pudimos identificar dónde se encuentran geográficamente dichos sistemas. En nuestra siguiente gráfica podemos observar que prioritariamente o mayoritariamente se encuentran en los continentes europeos y asiáticos. Sin embargo, esto no es lo que debemos destacar. Destacamos que el 56% de ellos se encuentran en países con economías desarrolladas y además el 93% de ellos fueron PCS hechos a la medida para dicho país o puerto. Solamente un 25% de los PCS alrededor del mundo se encuentran en economías emergentes y un 75% de ellos fueron hechos a la medida, lo que nos dejó como conclusión que la mayoría de los PCS fueron hechos a la medida. Lo que quiere decir es que cada puerto o ciudad tiene unas características que los hacen únicos y con necesidades diferentes a la hora de la creación de diferentes sistemas de información. Otro de los grandes hallazgos de esta investigación fue la demostración de que la academia se encuentra muy por debajo de la industria en términos de desarrollo de PCS, mientras que los primeros desarrollos del PCS fueron en la década de los 80, los primeros desarrollos en la academia fueron en la década del 2000. Esto es algo muy común entre la industria y la academia, pero es importante destacar que la academia está como apoyo para la industria e incentivar este trabajo conjunto debe ser de gran utilidad a la hora de pensar en inversiones a gran escala como es el caso de los PCS. Como vemos en esta gráfica, tenemos mayor producción o mayor desarrollo de sistemas en diferentes países o ciudad-puerto que el desarrollo o producción de artículos científicos o de investigaciones científicas relacionadas con PCS. Sin embargo, hace algunos años, hace unos 3-4 años aproximadamente, empezamos a ver un auge en estas investigaciones, un aumento en estas investigaciones.
Y es aquí cuando empezamos a ver que es de vital importancia contar con uno de estos sistemas en nuestra industria para poder ser competitivos. Otra de las grandes conclusiones que nos dejó esta investigación fueron las futuras líneas de investigación, tanto para la industria de los PSS como para la academia. Como se puede observar en la tabla, la industria del PSS y la academia, cada lado, entre las más importantes líneas de investigación se destaca el cambio de la visión de los puertos, considerándolos en nuestro presente inmediato como centros de información y a partir de ahí realizar o desarrollar los PSS en el mundo. Además destacamos el uso de nuevas tecnologías dentro de los PSS, como es el caso de IoT, Big Data, Smart Personal Devices, Smart Connected Things, 5G, networks de 5G, blockchain, entre otras tecnologías. Es muy importante destacar el trabajo conjunto entre la academia y la industria para el desarrollo de diferentes tecnologías dentro de estos sistemas. Como vemos, los PSS no están estáticos y con base en las necesidades actuales del mundo, ellos se ven forzados a responder y a cambiar. Es por esto que se necesita la academia para hacer el soporte de la industria en el cambio y así minimizar riesgos y ayudar a países con recursos limitados a estar a la vanguardia de la industria marítima portuaria en este caso. Muchísimas gracias. Cualquier duda, por favor, se comuniquen conmigo. Muchas gracias, profesora Adriana, por la presentación. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas por medio del chat que se encuentra habilitado a mano derecha de sus pantallas. Bueno, y ustedes se preguntarán dónde está Oscar. Bueno, en este momento se encuentra preparando una presentación que viene enseguida. Él nos va a hablar sobre las herramientas SIG en la gestión ambiental portuaria. Adelante, Oscar. Angie, muchas gracias. A continuación les presentaremos herramientas SIG para la gestión ambiental portuaria. Vamos a tocar 3 puntos principales. Primero hablaremos un poco de puertos verdes, posteriormente hablaremos sobre la gestión ambiental llevada a otro nivel con un estudio de caso y finalmente daremos unas conclusiones. Sobre los puertos verdes es necesario comenzar a hablar sobre ciertas realidades. Primero, para el transporte marítimo, sabemos que contribuye entre el 2 y el 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero, también que contribuyen entre el 5 y 8% de las emisiones globales de dióxido de azufre y aproximadamente el 15% de las emisiones de dióxido de nitrógeno, y así también como material particulado. También el transporte marítimo, a esta actividad está asociada más o menos 500.000 muertes prematuras al año porque hay una pobre calidad de aire. Por otro lado, los puertos contribuyen en un menor porcentaje el total de las emisiones de gases de efecto invernadero. También tienen una mayor vigilancia, ya que los barcos una vez llegan a muelle aumentan las emisiones de estos gases y material particulado en la zona costera, lo cual hace que disminuya la calidad del aire donde viven principalmente las comunidades costeras. Por otro lado, los puertos están en un ecosistema en donde tienen que interactuar con ecosistemas estratégicos, recursos hidrobiológicos, múltiples actividades que están confluyendo en una misma área. También es importante mencionar que los puertos no pueden compararse, la operación de los puertos y el desempeño ambiental no se puede comparar per se. Deben existir una serie de indicadores que permiten estandarizar los parámetros evaluados para una posterior comparación. A continuación estamos mostrando unos ejemplos sobre normas reconocidas o estándares que permiten esta comparación, como el ISO 14000, el Integrated Reporting, el indicador de Ecoports, que es certificado por Lloyd's Register, y también están otras formas de estándares como el Global Reporting Initiative. Hay que entender que los puertos en su operación tienen que atender múltiples compromisos ambientales, sociales y económicos, todos ellos encaminados a cumplir con una meta, con alguna regulación, y entre estos podemos encontrar, por ejemplo, el consumo del agua, las huellas de carbono, la gestión de la energía, la calidad del suelo, así como otros temas como ecosistemas, cuál es su integración con ellos, si pueden identificar algún impacto y cómo se están mitigando con la actividad,
así como unos controles rigurosos de ruido, residuos sólidos, entre otros. Por otro lado, un componente importante hace alusión a los aspectos ambientales. ¿Qué tan efectiva es la comunicación de la terminal portuaria con su entorno y cómo está haciendo que la información sea abierta a consulta, abierta al público? Y también se evalúa mucho el tema de las comunidades y cómo éstas están siendo beneficiadas por la operación portuaria. Los puertos, a diferencia de otras actividades, de otras operaciones en la cadena logística, tienen un poder especial, un potencial. Es que pueden tener la capacidad de moldear el desempeño social y ambiental de los sistemas de transporte que se extienden por todo el mundo, ya que al estar ubicados en esa interfase entre la parte marina y la parte continental, pues pueden promover una serie de beneficios que hagan que navieras se vean atraídas a su puerto y tener un mejor desempeño ambiental, y estos puertos pueden ofrecer unas tarifas especiales, incluso una mejor ubicación de los muelles para recibir estos barcos para hacer las operaciones de carga y descargue. Y por otro lado, en la parte continental, incentivar a sus proveedores, a toda la cadena de suministro en el continente para que mejoren su desempeño ambiental, y todo esto lo pueden lograr los puertos. Quisiera seguir ahora con una serie de reflexiones, porque seguramente uno, como parte del comité ambiental de un puerto, o que estoy vinculado o adscrito a este tipo de grupos ambientales dentro de un puerto, es posible que se puedan presentar este tipo de sentires o sentimientos como los que voy a presentar a continuación. ¿Alguna vez se han sentido frustrados por no tener una respuesta a tiempo, que de pronto piden unas tendencias estadísticas, o necesito responder una pregunta en donde la información de pronto no la tengo a la mano o está desactualizada? ¿Alguna vez han sentido que es difícil tener la trazabilidad del tiempo de las obras o de los mantenimientos que se han hecho en un puerto? ¿Sienten que la información histórica ha quedado depositada en un archivo central sin tener más usos? ¿Alguna vez han sentido que todo lo que tiene que ver con los planos de su terminal portuario solamente están disponibles en PDF y es difícil acceder a hacer consultas, o es posible que toque acudir a alguien más para poder recibir un plano o el detalle de una infraestructura que ustedes necesitan para hacer su gestión ambiental? Es posible que se puedan identificar también algunas deficiencias en la seguridad en el manejo de la información. Entonces, después de haber hecho todas estas reflexiones, vamos a mostrarles cómo debería ser o cuál es el procedimiento para comenzar a pensar, a llevar la gestión ambiental a otro nivel. Es posible, sin lugar a duda, que la gestión ambiental puede tornarse extremadamente dispendiosa, y pues los que estamos en el medio sabemos por qué, porque es un proceso que es supremamente repetitivo, que es un proceso de nunca acabar, en donde cada vez que, digamos, la operación de un puerto hace entrega ante la autoridad ambiental de los reportes ambientales, siempre va a haber nuevos requerimientos, nuevas actividades, solicitudes de información adicional. Entonces este tema se vuelve bastante dispendioso, y ya que la operación de un puerto puede involucrar múltiples componentes. Por ejemplo, en un plan de manejo ambiental se pueden llegar a encontrar más de 9 programas, 36 subprogramas y más de 85 actividades, todo en torno al seguimiento ambiental. Entonces esto hace que el organizar los informes de cumplimiento ambiental, las fichas de manejo y toda la información que pide la autoridad ambiental para hacer seguimiento, pues es bastante complicado manejar esos volúmenes de datos, sobre todo cuando vienen de diferentes proveedores. Por ejemplo, uno que me dé la información de los monitoreos de aire, otro de los monitoreos marinos, otro del relacionamiento con comunidades, otro, por ejemplo, inversiones de 1%, compensaciones. Todo esto hace que la información esté supremamente dispersa, por lo cual es necesario comenzar a centralizarla y poderla sacar de esos anaqueles o de esos archivos en Excel y ponerla en una herramienta que esté viva, como la que vamos a mostrar a continuación. Así puede comenzar a lucir una herramienta que ha sido configurada con la información que ustedes ya tienen dentro de su proyecto, que seguramente
por el tipo de seguimiento que se hace, la geodatabase es casi que el único elemento, junto con la revisión de los evaluadores de los archivos anexos, hacen que esta geodatabase pueda darse un nuevo uso, un mejor uso, y que pueda ponerse al servicio de la toma de decisiones de todos los profesionales ambientales que están velando por el buen cumplimiento ambiental de las obligaciones. Entonces vamos a mostrarles en este caso lo que es una herramienta viva en donde podemos interactuar, en donde podemos hacer consultas y en donde podemos rápidamente conocer cómo es la situación de un puerto. Esta herramienta, como les comento, está basada en la web. Esto lo único que hace es utilizar la plataforma de ArcGIS Online con un apoyo de ArcGIS Desktop para poder configurar y tener este tipo de solución que cualquier persona, sin ser un profesional SIG, puede consultar y tener acceso a mapas, a consultas y además. Lo que están viendo en pantalla cumple o agrupa diferentes programas de un estudio caso que es un puerto en Santa Marta, un puerto carbonífero, en donde tiene diferentes compromisos ambientales como hacer monitoreo al suelo, monitoreo al recurso hídrico, monitoreo de la calidad del aire, monitoreo de aguas, entre otros. Lo que estamos viendo aquí es que toda la información que se viene recogiendo, bien sea de manera mensual, trimestral o anual, la podemos mostrar aquí y podemos comenzar a tener cierta interacción para hacer consultas. Aquí tenemos en la parte superior un filtro que nos permite, para el caso de residuos, comenzar a agrupar por residuos especiales, residuos ordinarios, residuos orgánicos y peligrosos. Esto lo podemos segmentar o comparar por áreas, según sea, digamos, la ubicación o el tipo de infraestructura que se maneja en un puerto, o también por años. Si tengo una serie de datos acumulada en el tiempo, las puedo cargar, y esto, por ejemplo, me puede permitir este tipo de comparaciones gráficas rápidas y al instante. Si queremos, por otro lado, hacer consultas sobre un mapa, ya que es un personal externo que hasta ahora se está familiarizando con el entorno del puerto, yo puedo hacer consultas en un mapa y hacerle clic a, digamos, un punto. Por ejemplo, esto es un punto donde hay unos puntos de reciclaje, y pues me trae toda la información asociada a este punto. Por ejemplo, me dice quién es el mostrador, en qué área, qué tipo de marcación y cómo se asocia este punto a todo mi expediente o todo mi plan de manejo ambiental. Por otro lado, puedo configurar este tipo de indicadores que me pueden permitir rápidamente identificar cuál ha sido la variación entre un ejercicio y otro. Por ejemplo, para residuos especiales, aquí podemos ver que para este periodo se recolectaron 50 kilogramos y que subió 68 kilogramos respecto al año pasado, equivalente a un 57%. Por ejemplo, cuando las medidas que se han tomado han sido óptimas, pues se puede reflejar también ese buen proceder, y encontramos que para residuos ordinarios se disminuyó en un 23,7% la acumulación de estos residuos. Pasando a otra matriz, encontramos, por ejemplo, para recurso hídrico, que se pueden comenzar a configurar una serie de indicadores que nos permitan de una forma rápida contextualizar e identificar el estado de nuestro puerto. Por ejemplo, aquí estamos viendo una serie de estaciones marinas en donde, digamos, podemos ubicar rápidamente cómo están distribuidas y podemos, haciéndole clic a ellas, jalar la información. Aquí lo que hacemos es señalar las estaciones que nosotros queremos monitorear y automáticamente todos los paneles se actualizan y me da cuáles fueron las mediciones de hierro, nitrógeno, compuestos orgánicos halogenados, sólidos suspendidos, entre otros. Por otro lado, tenemos otra serie de indicadores para la calidad del aire y el ruido. Sabemos que, de acuerdo a la norma que aplique en cada país, hay unos límites máximos de presión sonora que deben ser cumplidos, o de lo contrario el puerto se puede ver expuesto a sanciones. En este caso particular tenemos rápidamente ubicada en el mapa la distribución de las estaciones tanto de ruido como de material particulado, y podemos ver cómo ha sido la tendencia año tras año, y siempre teniendo en mente cómo nos podemos mantener por debajo
de los límites permitidos, bien sea en este caso para material particulado o por otro lado para presión sonora. En cuanto al monitoreo de aguas, en este caso particular podemos ver cómo adicionalmente podemos configurar una serie de indicadores que nos permitan de una forma rápida y visual saber en qué momento estamos transgrediendo los límites permitidos. Por ejemplo, aquí para el caso de estos índices de minerales, materia orgánica y sólidos suspendidos, saber que estamos dentro de los límites determinados, y si hay una variación significativa inmediatamente la vamos a poder identificar. De acuerdo a la configuración como que se tenga en cada puerto, se pueden jalar otro tipo de información, por ejemplo, que esté asociada a algún tipo de sensor que, por ejemplo, esté monitoreando la calidad del agua a través de una sonda multiparamétrica. Esta información se puede conectar a la plataforma y podemos tener información en tiempo real. Por otro lado, lo que les comentaba anteriormente, está todo lo que es la infraestructura del proyecto, que normalmente uno como profesional ambiental debe acudir a una instancia de infraestructura, a un ingeniero para que me genere un mapa con alguna pregunta en particular que yo deseo resolver. En este caso yo tengo acceso al mapa de infraestructura y puedo comenzar a hacer búsquedas o filtros de todas las capas que compone la infraestructura de nuestro proyecto. Por ejemplo, si aquí están viendo en pantalla todo lo que es la infraestructura puntual, cómo se compone la línea de costa, cómo está involucrada la infraestructura lineal, infraestructura zonal, el área del proyecto y el área de influencia. Entonces puedo ir jugando, por así decirlo, y activando toda la información que es de mi interés y cómo la deseo visualizar. Si deseo tener una mayor panorámica, simplemente hacemos un clic aquí en la ampliación del mapa y tenemos nuestras mismas capas y podemos comenzar a consultarlas. Para este caso, estos puntos azules corresponden a unos chorros que permiten la aumentación de unas pilas de carbón. Y acá podemos devolvernos y, por ejemplo, de estos cañones de aspersión, que es el nombre técnico, podemos configurar un indicador que nos diga de esos 154 cuántos están activos y a qué porcentaje corresponde sobre el total de cañones que tengo dentro de mi infraestructura. Por otro lado, puedo hacer consultas de tipo zonal, en donde quiera saber dónde está el área de talleres existente, dónde están mis oficinas, y todo esto pues me permite hacer consultas de una manera rápida. Este es un tema que quisiera mostrarles en particular, que yo fácilmente en un tipo de gráfica como de Py puedo identificar cómo se compone y de qué está compuesta la infraestructura lineal de mi proyecto, cuánto corresponde el cableado aéreo, cuando hay cables, bandas transportadoras, vías internas, tuberías. Todo esto lo puedo tener cuantificado, y a medida que dentro de mis bases de datos se vaya actualizando esta información, automáticamente estos indicadores se van actualizando. Finalmente, tenemos el tema de las obligaciones ambientales, que como hablábamos al principio, hay grandes cantidades de actividades que toca realizar durante el año de monitoreo o el año que yo debo reportarle mi operación. Entonces, para este caso, yo puedo configurar este tipo de indicadores que me permita saber cuántas obligaciones he tenido y cuántas están actualmente activas, cuáles de estas han sido cumplidas y cuáles han sido modificadas por algún tipo de reducción o giro ordinario. Adicionalmente, yo puedo, en vez de estar retornando siempre a un Excel o a un PDF para saber qué es lo que dice la resolución, cómo se asocia a un auto con un tema en particular, lo que yo puedo hacer es configurar esta herramienta para que todo este tipo de información que está en un formato no estructurado lo tenga aquí libre para consultas, y yo pueda tener aquí la fecha del acto administrativo, el tipo de acto administrativo, a qué corresponde la obligación y en qué estado está, si está activo y en qué año inició. Entonces todo esto lo puedo consultar de una forma muy rápida, y asimismo puedo clasificarlos o segmentarlos si son autorresoluciones, en qué estado están, por ejemplo si están cumplidos, y si yo le hago clic aquí pues me cambia automáticamente los indicadores que tengo configurados. También puedo hacer los filtros por año de inicio
o año final, y pues todo esto permite y facilita mucho la gestión ambiental y sobre todo libera el tiempo de búsqueda de respuestas como profesional ambiental. Entonces en sí estas son todas las potencialidades que tiene la herramienta y que me gustaría poder resumir en la siguiente diapositiva. Bueno, les acabamos de mostrar la herramienta para la gestión ambiental que primero nos facilita asegurar la consistencia de los datos, no va a haber datos erróneos, todo esto uno puede configurar la herramienta para que detecte si hay algún dato medio dudoso que esté por fuera o por debajo de los límites normales. También por otro lado nos permite reducir gastos de nuevas contrataciones de personal para responder requerimientos o no conformidades de la autoridad. Por otro lado, permite tener un menor tiempo en el escritorio para elaborar un informe de cumplimiento ambiental, porque esto puede ser de horas, meses, en tiempo invertido en generar estos informes, y con la herramienta el tiempo de consolidación de los informes se reduce significativamente. Por otro lado, se puede automatizar ciertos procesos de captura de información, por ejemplo, se puede conectar información que reportan los laboratorios de los diferentes monitoreos que hacen. Yo puedo capturar información de sensores que están dentro de mi puerto o que están cercanos a él. Se sabe o se conoce que la DIMAR cuenta con para el caso colombiano, cuenta con una red de estaciones en donde se puede consultar información sobre la humedad, temperatura, velocidad del viento de las zonas portuarias de Colombia, y uno puede jalar esa información y facilita mucho el tema de la operación, monitorear cómo están las condiciones día a día. Por otro lado, en cuanto a la información ambiental de diferentes monitoreos que vengan, también fauna, agua y demás, la puedo compilar en una sola base de datos, y esto permite responder preguntas internas y externas. Esto permite tener una mayor maniobrabilidad y sobre todo, como les comentaba antes, el tener una buena base de datos que está depurada, pues hace que las respuestas sean totalmente acertadas respecto a las inquietudes que uno quiera resolver. Por otro lado, como les comentamos, se puede cargar toda la información y todos los metadatos asociados a un punto, a una toma de agua, bien sea en agua continental o en una planta de tratamiento. Podemos incorporar todos estos datos asociados, lo cual nos permite asegurar y rastrear quién fue el profesional que lo hizo, qué laboratorio, en qué fecha, bajo qué técnica de monitoreo, y esto permite tener un buen control de cómo está reportándose la información. Por otro lado, esta plataforma de ARGIS se puede incorporar con otro tipo de plataformas de inteligencia de negocio como Power BI, en donde, como ustedes saben, ARGIS tiene toda la potencialidad y todos los análisis geoespaciales para alimentar una herramienta como estas. Y finalmente está el componente de gestión de datos no estructurados. Toda la información de documentos Word, PDF, AutoCAD y demás se pueden cargar a esta herramienta, lo cual hace que en una sola herramienta, un solo panel de control como el que ustedes vieron anteriormente, se pueda tener el control, el acceso a la información según la particularidad que se tenga en cada uno de los componentes. Uno puede filtrar o poner ciertas restricciones para que cierto personal pueda consultar unos indicadores y otros no. Por ejemplo, para configurar un informe para la alta gerencia, pues de pronto a ellos no les interesa tener el dato puntual de cuánto fue el oxígeno, la temperatura, sino quieren hablar ya más de indicadores grandes, indicadores de gestión. Entonces esa información se puede configurar para tener ese tipo de visualizaciones. Algunas conclusiones que quiero que se lleven de esta presentación es que, independientemente del tamaño de la operación de un puerto, nuestra herramienta de gestión ambiental se puede adaptar para responder a una o varias necesidades. En este caso estamos hablando de la parte de gestión ambiental, pero también puede incorporar elementos como de seguridad, infraestructuras, seguridad en el trabajo, el entorno en el cual una instalación portuaria está ubicada. Todo esto se puede integrar, y también se puede integrar a infraestructura que ya tenga un puerto. Por otro lado, no debe perder su tiempo en tareas repetitivas y dispendiosas. Nuestra herramienta puede hacer el trabajo por usted. Por otro lado, sabemos que dentro de un plan de manejo existen numerosas actividades al cual se debe responder,
pero todas estas también se pueden incorporar a la herramienta, como incluso el plan de gestión de riesgo, dejar de estar en un papel y hacer que a través de la herramienta esta información esté viva para cumplir todas las necesidades. Por otro lado, la herramienta puede reducir significativamente el tiempo en la construcción de los informes de cumplimiento ambiental, ya que la información se encuentra toda centralizada. Por otro lado, con esta herramienta la gestión ambiental puede pasar de ser un gasto a una inversión, ya que ahorra tiempo, costos, contrataciones y demás. Adicionalmente, la herramienta aumenta la transparencia de la información y mejora el relacionamiento con los actores claves. Esto es muy importante en el tema de cómo yo estoy proyectando mi desempeño ambiental con mis comunidades aledañas. Yo puedo configurar también para que este tipo de paneles como el que vieron lo pueda consultar la comunidad y saber cómo ha sido mi desarrollo a medida que voy obteniendo información. Y finalmente, la gestión ambiental puede ser divertida si le dejamos a esta herramienta que el trabajo se haga. A continuación iniciamos nuestro espacio de preguntas, en donde les pedimos por favor acudan al chat que está en la parte superior derecha de sus pantallas, que les permitirá hacernos llegar estas preguntas para comenzar a entablar el diálogo y comenzar a responder cada una de ellas.